RCR, la red que comunica y une al Perú. Para analizar precisamente la situación, el contexto político, ya se encuentra con nosotros el doctor Ángel Delgado Silva, es destacado jurista, constitucionalista, analista en temas políticos, y yo le agradezco como siempre la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Me gusta saludarlo, doctor Ángel Delgado. Buen día. Muy buenos días, José, y muy buenos días a todos los amigos que nos escuchan en todo el país. A ver, entremos al terreno del análisis, ¿no? Lo que ha ocurrido no ayer ni hace 2 días, sino en los últimos meses, lo que está ocurriendo en el Perú, ¿no? Es incontrolable la situación de inestabilidad que estamos viviendo, ¿no? Pero claro, eso obedece a que todo el quehacer político y la acción gubernamental de este señor Vizcarra y compañía depende de lo que la compañía Odebrecht quiera. Cuando Odebrecht declara y permite que a los enemigos políticos del gobierno sean encarcelados y perseguidos, sube y recaba aplausos entre un sector de la población. Pero cuando Odebrecht se pone caprichoso y exige que le paguen la contraparte por su declaración, ahí entran en crisis. Entonces estamos aquí ante un asunto gravísimo. Los asuntos de Estado, la gran política del Perú, está dependiendo del rol y del humor y de las actitudes que adopta esta empresa corrupta. Repito, tanto para favorecer al gobierno, cuando hace declaraciones en contra de los enemigos del gobierno, cuando estallan estas crisis por diferencias en cuanto a los pagos y recompensas que ellos están dando a juicio por haber hecho declaraciones que comprometen a cierta gente y a otra gente, por supuesto que no, ¿no? Ahora, este es el tema de fondo. O sea, la precariedad institucional ahorita está que todo el edificio gubernamental está basado en una pieza que es lábil, que es inestable, que hasta ahora le ha dado al gobierno y al señor Vizcarra popularidad, porque gracias a la llamada lucha anticorrupción digitada por Odebrecht, dirigida contra los enemigos del gobierno, con toda claridad, ha recogido aplausos, le ha permitido que el cierre del Congreso sea auspicioso para él, pero en simultáneo esta misma fortaleza se convierte en debilidad cuando Odebrecht reclama lo suyo, reclama su parte por esta colaboración para que el señor Vizcarra se mantenga en el poder. Ahora, en esa misma línea de análisis que traza usted, doctor Ángel Delgado, ¿no? Odebrecht en América Latina ya ha generado en varios países situaciones muy parecidas a las nuestras, ¿no? No olvidemos que en Ecuador, el presidente Correa, el entonces presidente de Ecuador Correa, los expulsó y los catalogó como las empresas más corruptas. Pasaron 3 años y Odebrecht nuevamente volvió a Ecuador a ejecutar los megaproyectos que posteriormente el propio Correa se vanagloreaba y decía que es los grandes proyectos que hemos dejado en Ecuador. Los hizo Odebrecht a empresa a la que él había acusado como la gran corrupta en el mundo, ¿no? En Brasil también desestabilizó antes de que se caiga todo el armatoste, ¿no? Ahora, ¿no hemos aprendido la lección? ¿No estábamos preparados? No. ¿Qué es lo que ha ocurrido? No, yo creo que en el caso peruano hay una particularidad. ¿Cuál es? Yo creo que es que en ninguna parte de América Latina, donde esta empresa ha cometido delitos por doquier, ha habido mayor condescendencia, mayor beneplácito, mayor complicidad con la actuación de Odebrecht. Por ejemplo, aquí no se ha incautado en ningún momento los bienes de Odebrecht, cuando el gobierno ha podido y cuando se tuvo conocimiento de estos actos corruptos. Aquí no hay ningún funcionario de alto nivel de la empresa que ha operado en el Perú que haya sido preso, detenido, ni siquiera circunstancialmente. ¿Se da cuenta? A pesar que se dijo en muchas oportunidades que había que trabar embargo, que había que incautar, que había que detener. Porque ve usted, la llamada premiación por delación, ¿no? Funciona cuando el personaje está preso y entonces lo que hace es cambiar libertad por información, ¿se da cuenta? En una situación extrema. Pero si todos estos están libres, la negociación ya no es con las personas a las cuales se la puede combinar con la prisión, sino es con una empresa, ¿no? Que es, como ustedes saben, es una persona jurídica que no tiene materialidad ideal, que es una construcción jurídica, como todos sabemos, y por lo tanto la empresa no puede ir presa. ¿Me explico? Entonces, cuando se negocia con la empresa, la única posibilidad real de hacerlo, y esto hay que decirlo con todas sus letras, es aquella en la cual tú me das información, colaboras,
y yo te doy beneficios económicos. Por eso es que el acta de este convenio que se firmó en diciembre del año 2018, ¿ya?, tiene un nombre que yo no sé por qué la prensa lo ha olvidado. Aquí hablamos el acuerdo de colaboración eficaz, pero si yo leo el título, dice así: Acta de Acuerdo Preparatorio de Colaboración y Beneficios. O sea, el nombre de este acuerdo es Colaboración y Beneficios, con lo cual está indicando, como su nombre indica, un trueque, un intercambio, y tú me das beneficios. Yo colaboro y tú me das mermelada. Tú me das plata o beneficios, exoneraciones, ventajas, y colaboro. O sea, el Estado aparece comprando información. Y esto entonces, que es una operación comercial, en última instancia, aparece como secreto de Estado. Mira, esto es inaudito. Por eso es que a la empresa se le da muchas ventajas. Por eso, por ejemplo, es que no hay ninguna acusación contra la empresa de organización criminal, como sí sucede con los partidos. O sea, los partidos políticos que han recibido en época electoral un beneficio de esta empresa son, a juicio de los fiscales, organizaciones políticas que deben ser disueltas. En cambio, Odebrecht, que operó, que pensó, que concibió, que tenía redes internacionales, que tenía un aparato especial llamada Caja 2, no es organización criminal. Por ejemplo, tampoco se han incautado los dineros fruto de la corrupción. Y aquí inclusive en un momento determinado se ha cambiado dinero que se incautó, dinero robado, ¿no?, para que sea parte de la reparación civil, confundiendo dos conceptos. Cuando mañana uno asalta un banco y se lleva la plata, esa plata no es de la persona, sino es, al ser producto del robo, el Estado le incauta sin ningún problema. Mañana ya el delincuente pagará una reparación civil con su dinero por el daño causado, pero confundir el dinero de la corrupción, del delito, que debe ser incautado de automático, con la reparación, es otra de las ventajas que tiene la empresa. Otra ventaja es que toda la reparación civil que el señor Ramírez, antes de firmar el acuerdo, era por 3.000, 4.500 millones de dólares, se reduce a 612 millones de dólares. Pero no solamente, sino que se pagan en cómodas cuotas de 20 millones a razón de 15 años, durante los cuales la empresa, al momento de levantarse todas las sanciones administrativas, puede trabajar, operar. Entonces va a pagar eso con los fondos públicos a partir de los contratos estatales, como lo está haciendo Graña y Montero, ICSA y todo el Club de la Construcción. O sea, no hay ningún tipo de medida que nos prevengan contra estas empresas corruptas. Se las favorece. Y aparte que se acuerda de que van a salir libre de polvo y paja. Entonces, el gran delincuente, que debía estar procesado, preso, aparece sentado al lado de los fiscales diciendo: este sí, este no, este sí, este no. O sea, tenemos desestabilización para rato. Pero claro, pero además hay una cosa peor. Este es el tema, el meollo. El acuerdo se basa pues en una confesión sincera, en la sinceridad, ¿no? Entonces es como y toda la colaboración, Odebrecht reconoce, tenía más de 25 proyectos en el Perú, pero solamente en 4 reconozco que hay corrupción, que ha habido actos ilícitos, en 4. Por cierto, 4 que ya se conocían de anterior, ¿eh? El tema de la transoceánica del sur, el tema del tren eléctrico, ¿no?, el tema de la costanera del Callao con el señor Moreno, y un sistema de vías en el Cusco con el señor Acurio, que ya venían de antes. Entonces, en esos 4, sí, y el Estado peruano, a través de los fiscales y procuradores, le cree. En consecuencia, los otros proyectos están libres de polvo y paja. Son proyectos lícitos, son proyectos perfectos, son proyectos impecables. Tanto es así que los procuradores se han enfrentado a la jueza y al Ministerio de Economía, al Ministerio de Justicia, para exigir que se le devuelva la suma de 524 millones por la venta por el 50% de la venta del Chaggia, sí, que ya estaba depositado en un fideicomiso del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Sí o no? Mira, vamos a ser coherentes. Si los procuradores y los fiscales no hubieran creído que Odebrecht no cometió ningún delito en Chaggia, no creo yo que se iban a atrever a reclamar esos 524. O sea, el supuesto es que Chaggia, como no está dentro de la confesión de culpabilidad, está eximido, y en consecuencia es un proyecto lícito, como lícito fue en su momento el proyecto de gasoducto del sur. Ese proyecto está fuera de los 4, ¿no? Y además la resolución pero ese gran detonante en este momento. ¿Por qué? Hagamos memoria, amigos que nos escuchan.
¿Fue porque Odebrecht habló, declaró? ¿Fue porque los fiscales investigaron? ¿O fue porque un portal ecuatoriano el año pasado denunció y exhibió toda la corrupción que había tras el contrato del gasoducto del sur? Ahí se rompió la inocencia, ahí se cayó el edificio, no supieron qué hacer los fiscales. Y ahí se agrega que ahora hay una demanda arbitral, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque acuérdate tú, y ahí está la ministra del entonces, del señor Vizcarra, de Pedro Pablo Kuczynski, que dice que la resolución del contrato no fue por corrupción, ¿no?, sino fue porque la empresa no podía cumplir obligaciones financieras, no podía hacer el cierre financiero. Se refiere a la ministra Tello, ¿no? A la ministra Marisol Pérez Tello, ¿se da cuenta? Entonces, ese es un tema, pues, de otra naturaleza, no tiene que ver con delitos, tiene que ver con si se cumplió o no la obligación financiera establecida en el propio contrato. ¿Me explico? Por eso que ellos van con toda raza al CIADI a hacer el reclamo por 1.200 millones. De la misma manera que no nos llamaría la atención si el Estado peruano no hubiera querido pagarle a Odebrecht los 524 millones por Chaglia, y entonces el Odebrecht hubiera ido al Poder Judicial acá para reclamar esa plata que le habían acordado los fiscales en el acta de colaboración y beneficios. ¿Me explico? A nadie le hubiera llamado la atención. Entonces, vean ustedes, aquí se está engañando. Yo he escuchado al ex procurador y al fiscal, no, que es empresa corrupta, perdón. El proyecto de Chaglia, del gasoducto, era un proyecto lícito cuando se firma este contrato de colaboración y beneficios. Porque estaba fuera del ámbito de culpabilidad reconocida por Odebrecht. Tan libre como Chaglia, tan libre como Olmos, tan libre como Chayimochic. Lo que pasa es que en el caso del gasoducto, la mala suerte para los fiscales y para el gobierno de Vizcarra fue que hubo un grupo de periodistas ecuatorianos que pusieron al descubierto, entraron a unos archivos y descubrieron la corrupción. Por supuesto que Odebrecht no ha reconocido que ha corrompido. Ellos han dicho que ese dinero de $1.500.000 se lo dieron a un abogado como parte de honorarios profesionales, ¿no? Y para suerte de ellos, el abogado de este estudio ya ha fallecido. ¿Te das cuenta? Entonces, en el CIADI no se va a discutir si Odebrecht corrompió o no corrompió. Lo que se va a discutir es si ejecutó o no el cierre financiero. Yo les voy a decir en su defensa, perdóname, de acuerdo a este documento que ha sido homologado por el Poder Judicial, que es un documento público que tiene todas las características, el proyecto del gasoducto no estaba entre los proyectos donde yo reconozco culpabilidad. Al contrario, ellos me han reconocido y firmado, ahí está la firma de Pérez, la firma de Ramírez, que ese proyecto era lícito. Entonces yo tengo todo el derecho a reclamar por estas cosas. ¿Me explico? ¿Tenemos todo lo de perder? Yo creo que sí, la verdad, pero claro, la demagogia y la confusión, y como es un tema técnico, no se termina de entender las cosas, pero esto es así como lo estoy diciendo. Ahora, ¿qué escenario nos espera? Hoy el semanario Hitler en sus 13 habla de la crisis que se ha desatado, pero dice, le voy a leer textualmente, el caso Odebrecht pone en jaque al gobierno. Diversos testimonios apuntan a la presunta responsabilidad de Vizcarra en una trama de negociaciones ocultas y encubrimientos. Sí. ¿Esto qué significa? Que Odebrecht los tiene amarrados. Inclusive una revista que, como la edición Gilbert, que ha estado siempre a favor del gobierno, ha estado hostigando, combatiendo a los fujimoristas, promoviendo el cierre del Congreso, no puede negarse ante la evidencia. Y aquí no es que solamente el señor Vizcarra puede haber recibido plata, como ya está acreditado que el número 2 de este régimen, el señor Villanueva, el amigo personal del señor Vizcarra, el que desde el Congreso de la República hizo el lobby para vacar y votar a Pedro Pablo Kuczynski en una traición abierta con el señor Vizcarra cuando era embajador en Canadá, en Ottawa. Eso ya está documentado, eso ya se conoce perfectamente. Ese señor de antiguo ya era un colaborador de Odebrecht, ya había recibido plata, y ese señor es el que se atreve a fustigar a la oposición, al Congreso, y decirle que son corruptos, y hace que la información de Odebrecht se dirija contra ellos, cuando tenía un rabazo de paja. Dime si no es un miserable absoluto, una persona que es corrupto, que ha negociado de modo indigno con Odebrecht por unas carreteras en San Martín cuando él era presidente regional, que tenía ese rabo de paja, que sabía en su conciencia que se convierte en el abanderado
el Sanavarola, el justiciero, contra todos los demás, imputándole todos los delitos que él primero había cometido. Ha sido porque, mira cómo fue la cosa, cuando el gobierno duda y no le quiere entregar los 524 millones por Chagya, el Odebrecht, a través de Barata, hace una declaración y lo compromete a Villanueva. Saca a luz esta corrupción que había ocurrido en los tiempos en los cuales él era presidente regional de San Martín, como para decirle, escucha Vizcarra. Y al día siguiente el gobierno inmediatamente soltó los 524 millones de dólares. ¿Por qué? Porque este señor Vizcarra, que como gobernante es pésimo, cuyos ministros ni siquiera van a aparecer en los anales de la historia, porque son unos individuos de cuarta categoría, que además están metidos hasta la cabeza en actos de corrupción, porque han colaborado con Odebrecht, no solamente el ministro Luis, la ministra de Justicia y otros más, por eso que están saliendo y están renunciando para ponerse a buen recaudo. Esta gente que tiene un rechazo profundo en las encuestas cuando ves la gestión de cada uno, ¿no? Este gobierno, repito, que no vale nada desde el punto de vista de gestión de gobierno, ha encontrado que la única salida para poder estar airoso y tener respaldo es atacando a la oposición, combatiendo al Congreso y al fujimorismo, y para esos efectos es menester el concurso de Odebrecht, porque el que sanciona y dice quién es corrupto es en última instancia el señor Barata. Y con eso los fiscales le abren pues el proceso investigatorio, lo van a meter preso como... Pero hoy parecería que el escenario ha cambiado, ¿no? Porque ahora hay una ofensiva que... No, lo que hoy está reclamando es lo que le toca, pues. Más bien, aquí el problema está que, como siempre, hay gente que se pasa de vivo. Yo estoy declarando, la otra empresa OAS ha declarado contra el señor Castañeda, ¿no? No sé qué cosa pasará el día de hoy, pero ese tipo de declaraciones siempre son a cambio de beneficios. Ese es el gran problema, beneficios exorbitantes, beneficios desproporcionados, beneficios que no corresponden a un delincuente. ¿Qué tanto le conviene al gobierno, al presidente Vizcarra, seguir incidiendo en el tema Odebrecht, que es un tema que ya incluso puede ser contraproducente para su gestión? Bueno, Odebrecht le ha dicho, si tú quieres que yo retire mi demanda en CIADI, devuélveme pues el gasoducto, yo no puedo perder 1.200. O sea, esa es la condición sine qua non. Pero lógico, lo ha dicho, ¿no? Eso no estoy diciendo ningún secreto. Es que hemos llegado a eso, pues. No sé si me explico. Todo este gobierno, la famosa lucha anticorrupción, que le ha dado créditos a los gobiernos, que le ha permitido cerrar al gobierno, que avanza en este poder autocrático, ¿no? Únicamente agarra validez cuando Odebrecht o Barata y sus representantes, funcionarios, empiezan a declarar básicamente contra los partidos de la oposición. Quieren que declare contra García, quieren que declare contra el partido fujimorista, quieren que declare... Y aleatoriamente contra los demás, ¿se da cuenta? Ese es el tema de fondo, y entonces, como toda la acción gubernativa hacia afuera depende de esta política anticorrupción que está basada en el respaldo que le da Odebrecht, por eso cuando Odebrecht se encabrita y reclama lo que le corresponde, se produce la crisis que se ha producido. Ahora, si no se hubiera conocido lo del... ¿El procurador, el ex procurador? Si no se hubiera conocido, el portal ecuatoriano, probablemente ahora Odebrecht le hubieran devuelto, hubieran llegado a un acuerdo sobre el gasoducto. Como ayer el procurador reconoce que él fue a... primero que el procurador aparece como un mensajero de Odebrecht, y hace reuniones con el ministro de Energía y Minas, con la ministra de Justicia, con conocimiento del primer Ceballos y con conocimiento del señor Vizcarra. Es imposible que esas cosas no se conozcan. Al contrario, se quería llegar a un acuerdo para que la sangre no llegue al río y no se conozcan los hechos. Lo que pasa es que no han podido ponerse de acuerdo, las ambiciones en uno y otro lado han estado desmedidas, y entonces la cordura entre ellos desaparece y aparece a la luz lo que todos estamos viendo, y eso se traduce en una crisis donde hay una estampida gubernamental, hay una crisis de gobierno, hay una crisis de Estado. ¿Por qué? Porque estamos dependiendo de una empresa mafiosa como es Odebrecht. ¿Qué nos espera? Estamos a un año, meses de las elecciones generales. No sé, francamente, el futuro del país es muy complicado. Por ahí se estaba diciendo, yo tengo mi duda, pero es parte pues también del escenario que debe ser analizado, incluso las mentiras, los rumores que corren, porque esto es parte de toda una estrategia cuyo mentor original fue Montesinos, pero estos
los alumnos de ahora parece que lo han superado, de que hay un codigome que le llama Tribilín, profesor Girafales, al señor Vizcarra, y que ya entonces habría ya la declaración de Odebrecht de que el señor Vizcarra sí ha estado metido en actos corruptos, con lo cual el gobierno se desmorona. Ante eso es que hay una estampida de ministros, y entonces el escenario es sumamente caótico, porque podría ser que inclusive caiga este gobierno, y ahí vamos a tener que inventar un régimen de transición. Mira, todavía el Congreso no se instala, y no se puede instalar por una cosa real, no porque lo que Vizcarra está desesperado, porque ya quiere como que el Congreso lo respalde, pero hay un conjunto de apelaciones, de revisiones de actas que no pueden ser... y eso toma tiempo, ¿no? Toma el tiempo que corresponde. O sea, hay plazos, hay 3 días para apelar, hay un plazo para la audiencia, tiene que ser, y son un buen número de actas. Yo he tenido oportunidad de conversar con funcionarios y me dicen que eso son 3, 4 semanas. Con suerte podemos acabar adentrado el mes de marzo. No hay cómo acabar, no es como decir, ya nadie apela más, ya nadie reclama. Perdón, yo no puedo cortar abruptamente. Y si eso quiere el gobierno, estaría interfiriendo en el proceso electoral. Para el presidente Vizcarra, el próximo Congreso lo apunta como un soporte a su gestión. Sí, yo creo que sí, porque es un Congreso totalmente hecho a su medida, es un Congreso fragmentado, débil, que en lo fundamental se deja seducir por la lucha anticorrupción, cree la mitología de que este gobierno está luchando contra la corrupción, aunque ya algunos, los más avisados, se darán cuenta que esto no es blanco y negro y que la corrupción también está en el gobierno. Mira, el número 2 de este gobierno, el que ha sido primer ministro por más tiempo del señor Vizcarra, el señor Villanueva, era un agente de Odebrecht metido en el gobierno. Por favor, de eso estamos hablando, de eso no se... Y además tan importante era el señor Villanueva, que se da el lujo de infiltrar a los fiscales, a la Comisión Lavajato. Tenía 2, 3 miembros y estaba ya negociando para quedar impune, hasta que se descubre y los invita a una cevichería pública. O sea, él hace eso porque tiene poder, pues, y porque sabe que no le van a comprometer. Se le malogró el asunto, algunos dicen que no querían seguirlo más, entonces ya tuvo que se cortó. Pero recuerden ustedes, este señor Villanueva hace lo que no hacen los fujimoristas, infiltran el Ministerio Público, infiltran la Comisión Lavajato del señor Vela, que ha tenido que votar a 2 o 3 fiscales. Acordémonos, ya hay varios fiscales que están procesados por corrupción, por tráfico, por prestarse a los sobornos y todo lo demás del señor Villanueva. ¿Por qué lo hace Villanueva? Porque tenía poder, pues, y porque sabe toda la trama y conoce el ABC de Vizcarra, y él también podría hablar. Entonces le dice, caramba, si tú me quieres hundir, nos hundimos juntos. Ese es el tema que yo creo que hace que Vizcarra sea un presidente débil, un gobierno inestable, que cualquier cosa de Odebrecht provoca el terremoto político que estamos aquí viendo, ¿no? Finalmente, estamos conversando con el doctor Ángel Delgado Silva, jurista, analista de temas políticos, constitucionalista. Para culminar, doctor Ángel Delgado, el tema, toda esta situación que se ha generado, producto del gasoducto del sur, la demanda arbitral, ¿cómo afecta en el proceso de colaboración eficaz? ¿Vamos a tener más de lo mismo? ¿Odebrecht va a seguir administrando a cuentagotas la información que ellos quieren manejar? Mira, como lo ha venido haciendo, o sea, siempre Odebrecht tiene la última palabra. Odebrecht dice lo que quiere que escuchen o lo que ellos, a su buen criterio, a su leal saber y entender, Odebrecht, a su saber entender corrupto, delictivo, quiere decir. O sea, administran, por cierto que administran. Pero mira tú, del punto de vista jurídico, el proceso de la demanda interpuesta ante CIADI corre por cuerda separada, porque no se puede decir, y aquí yo sí quiero retar a los señores fiscales, procuradores y defensores del acuerdo, que esta demanda interpuesta esté traicionando el espíritu del acuerdo de colaboración y beneficios que ellos firmaron con Odebrecht. El compromiso de Odebrecht era solamente 4 empresas y tú me reconociste que yo iba a colaborar en un ámbito de 4. Aquí hay 10 bancos asaltados, ¿no? Pero el ladrón, un ladrón dice, yo solamente reconozco 1, 2 y 3.
Bueno, yo no asalté a los otros, no tengo nada, al contrario, los otros están perfectos, no hubo nada. Entonces, eso es lo que sucede acá. La demanda que ha interpuesto Odebrecht por el gasoducto no rompe el acuerdo. Aquí, en este acuerdo que tiene muchas páginas, no hay ninguna cláusula que sucede en todos los acuerdos extrajudiciales, ¿no? Cuando se llega a un acuerdo fuera de un procedimiento judicial, donde se dice, firmado este acuerdo, las partes no tienen nada que reclamar y renuncian a su derecho de recurrir a la jurisdicción internacional o nacional. ¿Te das cuenta? Aquí no existe ningún documento, no hay ninguna cláusula de salvaguarda, como debió existir, impidiendo que Odebrecht pueda... Si ya hemos cerrado un acuerdo y todo este es el universo que tenemos que discutir, ya no hay más reclamos en torno a esto. Eso queda abierto, eso es parte del beneficio, porque si Odebrecht mañana cree que le deben plata por Chavimochic, le deben plata por Olmos, por Rutas de Lima, por cualquier otro proyecto. ¿Puede exigirla? Puedo exigirlo, por supuesto, porque está dentro del marco del convenio. El convenio no lo prohíbe. El convenio, repito, solamente son 4 proyectos y nada más. El resto, el Estado peruano dijo, tienes toda la razón. Ahí no hay ningún problema. Y la prueba es Chaglia. Yo digo, los fiscales y procuradores que han exigido el pago, la devolución de los 524 millones, era porque estaban seguros, salvo que ya hayan recibido su parte, de que Odebrecht era inocente en Chaglia. O sea, en Chaglia no hay ninguna imputación, a pesar que he estado revisando un poco los antecedentes de la Comisión Lavajato del Congreso de la República, de la comisión que presidió la congresista Rosa Bartra. Ahí hay todo un capítulo enorme sobre Chaglia, que por supuesto no ha sido visto, estudiado ni analizado por los que firmaron este documento ignominioso. Bien, yo le agradezco como siempre la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al doctor Ángel Delgado Silva, que nos ha ayudado a entender toda esta situación compleja, difícil, delicada que estamos viviendo. Como siempre, doctor Ángel Delgado. Muy agradecido y hasta cualquier oportunidad. Y un saludo a todos los amigos que nos ven. Lamentablemente uno tiene que venir a hablar acá sobre cosas que son muy malas. Sí. Me gustaría conversar sobre algo que sea de esperanza para el país, que las cosas mejoren. Estamos cerca del Bicentenario, mira tú, y vamos a entrar de la peor manera, ¿no? Sí, no, pero siempre es bueno también mostrar a la opinión pública la situación real. La verdad, claro, sí, porque es peor endulcorar como hace la gran prensa. Todo está perfecto hasta que el barco encalla y se hunde y ahí sí ya nace... Porque si la cosa estuviera bien, no estuviéramos asistiendo a toda esta situación de crisis. Pero por supuesto que no. ¿No? Pero, perdón, a ver, ¿cómo es posible que el señor Liu, o sea, no ha sabido que es amigo de Vizcarra de hace 40 años, según declara? No se haya sabido que había trabajado para Odebrecht, que ha dado informes sobre el gasoducto. El ministro, mira tú esa incompatibilidad, esa puerta giratoria de aquí para allá y allá para acá. Pregunto yo, ¿dónde está la DIVIAC? Los servicios de inteligencia que nos persiguen a ti y a mí, nos chuponean nuestros teléfonos, ¿no sabían que el señor Liu era un agente de Odebrecht, era un funcionario de Odebrecht, un tipo que había trabajado con Odebrecht? Y el presidente de la República, por supuesto, nunca lo supo. Pero la DIVIAC, su cuerpo profesional de espías que saben todo esto, no le pudieron... Oiga, tenga cuidado, presidente, este señor ya tuvo 2 o 3 contratos con Odebrecht. ¿Ve usted? Así son las cosas en el Perú. Pues. Muy bien, estaba con nosotros el doctor Ángel Delgado Silva. RCR, la red que comunica y une al Perú.